panorama general de los sistemas de poblamiento en los siglos XVIII y XIX. Las transformaciones de territorios republicanos no se hace solamente por medio de las guerras, se hace también a través de una explotación económica de los recursos de esos territorios que en parte obedece a las circunstancias internacionales de la economía del momento, en parte a las condiciones específicas de la reproducción de esta sociedad postcolonial particular. María Finzi y José Rojas. En el siglo XIX se dieron grandes transformaciones en todo el andamiaje político, económico y territorial que dejaron grandes traumatismos y transformaciones sociales en el ejercicio del poder y la creación de una verdadera república. La república, esta se formó bajo los postulados de progreso de la humanidad y de la libertad del pueblo, según Finzi. Frases que constituyeron el sentido de la república, que influyeron directamente en la reorganización de la nación en términos sociales. El panorama general de la historia en el transcurso del siglo XIX se ve enfocada en los cambios que tuvo Colombia en el proceso hacia la modernización, debido a la necesidad o el interés de vincularse a los sistemas de economía occidental. Este, entre comillas, proyecto de modernización, cierro comillas, no surgió como una idea o interés espontáneo, sino que se encontraba en los planes políticos establecidos de acuerdo con las corrientes europeas del momento, corrientes dirigidas hacia la modernización e industrialización que obligaban a abrir paso a un sistema o una, entre comillas, economía capitalista, cierro comillas. La expansión aparente de la educación y prioritariamente lo que se verá reflejada en todas las dimensiones coloniales del siglo XIX, el estancamiento de un, entre comillas, régimen liberal democrático, según Ortiz, en 1995, estos planes se vieron truncados por la incapacidad de poder institucional que tenía el Estado para llevar a cabo un proyecto económico, político, social de tal magnitud. Por el contrario, generaba una inestabilidad y un caos político y social. Una de las causas que argumenta Ortiz que impidieron llevar a cabo una economía nacional fue, según él, la presencia de capital extranjero y el aumento de inmigrantes extranjeros. Estos hechos, al parecer, influyeron en el desequilibrado progreso nacional, aunados con la inestabilidad política y civil que se presentó constantemente, lo que imposibilitó el desarrollo y puesta en práctica de dichos proyectos de transformación económica. Estas causas produjeron un efecto nefasto como fue la inestabilidad de una ideología nacionalista, entre comillas, el estancamiento del comercio interno y el manejo del comercio exterior en manos de extranjeros, lo cual produjo lógicamente un estancamiento en las direcciones económicas de la naciente república que se reflejaría a lo largo del siglo XIX. Según el análisis presentado por Melo en 1989, Ortiz, Safford y Kalmanovic en 1989, la formación republicana estaba organizada en regiones, creadas con base en criterios económicos, geográficos y demográficos, dividiéndose en 4 principales. Estas regiones se establecieron así: la región central de la Cordillera Oriental, que se caracterizó por la presencia de haciendas agrícolas y ganaderas, empleando mano de obra indígena en condiciones serviles. Otra fue la región de la costa atlántica, en donde la actividad económica que se desarrolló se basó en la hacienda y la ganadería, empleando como mano de obra a la población negra esclava. La región del Cauca se destacó por ser uno de los centros mineros más importantes del país en el siglo XIX, en donde se empleaba o utilizaba como mano de obra esclava, al igual que en las haciendas ganaderas y agrícolas. Finalmente se menciona la región antioqueña, en donde se dio un amplio desarrollo de actividades comerciales y mineras principalmente, en donde se estableció una estructura social más abierta, menos estratificada, con población blanca, campesina y mestiza, lo cual, según estos historiadores, permitió una amplia movilidad social. Kalmanovic, 1989. Con base en el desarrollo económico de estas regiones se puede vislumbrar en parte el desarrollo de la, entre comillas, economía nacional, en donde se presentaron migraciones hacia los centros urbanos, en procura de recursos económicos y tranquilidad que las guerras no permitían. La historia colombiana del siglo XIX se funda en los esfuerzos por mejorar y transformar la economía, que en estos momentos tenía unos bajos niveles e infortunada integración al mercado internacional, debido en parte a una baja producción de bienes tanto para el consumo interno como para alimentar un mercado internacional.
A lo anterior hay que agregar la inestabilidad política y los constantes traumatismos sociales que desencadenaron en constantes conflictos y enfrentamientos violentos, los cuales fueron la vanguardia de la historia civil de Colombia en este siglo y recibieron al siglo de la historia civil colombiana en el XIX y los inicios del siglo XX. Estos hechos influyeron directamente en la producción nacional y también en la producción salinera, como se mostrará más adelante. Pero es necesario ver este panorama para poder ubicar la producción y la formación de los territorios republicanos y principios del siglo XX para ubicar a Zipaquirá. Este es un panorama muy general de la situación colombiana en el siglo XIX. Ahora veremos cuáles fueron las transformaciones que se dieron en los sistemas de poblamiento, tanto nacionales como de la sabana norte de Bogotá, desde el siglo XVIII y los cambios en el ordenamiento social y territorial que se implantaron en el siglo XIX. Propiedad de la tierra, poder hegemónico y pobreza, desde el siglo XVIII a la república inestable. A lo largo del siglo XVIII, los sistemas de poblamiento fueron los impuestos por la colonia española, los cuales sentaron cambios de acuerdo con los intereses de la corona, en especial del beneficio que se dio a finales de este siglo, al haber limitado el espacio y los derechos de la población indígena. En este orden, aquí vamos a tratar los sistemas que se impusieron en las provincias de Santa Fe, tomando como referencia a Marta Herrera en los estudios entre 1994 y 1996. Teniendo presente que en la actualidad ya hay otras referencias importantes, pero que retomaremos en unos próximos encuentros, pero pues nos parecía pertinente presentar estos otros, que permiten aclarar y establecer los sistemas de poder y poblamiento desde el siglo XVIII y que influyeron directamente en los pueblos productores de la sal como Zipaquirá, Nemocón y Tausa esencialmente. Santa Fe se erigió como uno de los centros urbanos principales de la provincia del mismo nombre, dividida esta en 7 corregimientos de indios conocidos también como partidos, así: Zipaquirá, Guatavita, Ubaté, Bogotá, Ubaque, Bosa y Pasca, a cargo de un corregidor de partido. Cada uno de ellos estaba dividido en pueblos de indios. A mediados de siglo, Zipaquirá era el corregimiento más populoso, constituido por 11 pueblos de indios. Estos eran Cajicá, Cota, Cogua, Chía, García, Municipá, Tabio, Pacho, Sopó, Nemocón y Zipaquirá. Herrera, 1996-1970. La demografía de estos pueblos varió mucho en el transcurso del siglo XVIII. Muestra Herrera que, abro comillas, en promedio cada uno de ellos contaba con 1000 habitantes, pero había unos como Tibacuy en los que solo había 239 habitantes, mientras que Zipaquirá, el de mayor población, tenía 2720 habitantes. Herrera, 1993, 82 y 90. El espacio provincial estaba dividido, como lo muestra Herrera, en corregimientos, y estos a su vez estaban conformados por pueblos de indios, por los resguardos de indios y los territorios ocupados por los vecinos agregados al respectivo pueblo de indios. Herrera, 1996. Eventualmente se presentaba un cuarto espacio constituido por tierras realengas o tierras del Estado. El corregimiento se constituyó como la unidad administrativa del Estado de la provincia de Santa Fe. La cabeza administrativa del corregimiento estaba a cargo de un corregidor de indios, llamado también corregidor de naturales. El corregidor dependía a su vez directamente del presidente o del virrey. Las autoridades de los pueblos de indios continuaban siendo los caciques, los gobernadores, capitanes, tenientes, alcaldes y alguaciles indios, mientras que los blancos estaban bajo las autoridades de los alcaldes pedáneos. La autoridad sobre todo tipo de población estaba regida por los curas doctrineros, quienes tenían un doble carácter. Por un lado, representaban la autoridad religiosa y por otra la autoridad estatal. En el área urbana, los espacios administrativos y de vivienda se ordenaban en torno de una plaza presidida por la iglesia y en la cual se encontraba la casa del cacique, la de otros indios principales y la cárcel. El resto de la población estaba organizada en barrios, en donde cada barrio correspondía a una parcialidad o capitanía, y allí se le asignaban a los indios los terrenos para sus casas y los solares. Los resguardos estaban dispuestos para las labores de año y gez, además de cría de ganado. El resguardo estaba compuesto por las tierras asignadas a los indígenas y a las tierras comunales para los ejidos, los ganados y las comunidades. Estas últimas eran cultivadas por todos los indios del respectivo pueblo y se turnaban anualmente las capitanías para hacer una forma de distribución del poder, tanto territorial como político.
El problema de la disposición espacial entre indios y vecinos iba más allá de la territorialidad y el territorio, pues el espacio ocupado por los indios estaba plenamente delimitado, mientras que los vecinos se podían extender en un espacio ilimitado. De esta manera, la situación de los indios era cada vez más difícil. Por un lado estaba la limitación de su espacio y el continuo interés por parte de los vecinos en convertir sus poblados en parroquias, incluyendo a la población india. Y por otro, la idea política de agregación de pueblos de indios adelantada por la audiencia a finales de la década de 1770. Como lo muestra Herrera con el ejemplo de Cogua, abro comillas, cito, en los procesos de agregación de los indios del pueblo de Cogua a Tocancipá en conjunto con la orden de traslación del orden al corregidor Cogua a Tocancipá en conjunto con la orden de traslación se ordenó al corregidor notificar a los vecinos blancos, entre comillas, que allí estaban avecinados, que presentaran sus causas ante la curia eclesiástica en caso de que quisieran erigir nuevas parroquias. Esta es una forma de estructurar el territorio y es un poco aclarar que la distinción entre pueblo de indios y pueblo de blancos o pueblo o los vecinos es como muy sencilla de entender, entre comillas, y es pueblo de indios obviamente los que pertenecían a los resguardos indígenas, y vecinos o pueblo de blancos eran todos los que no eran indios, así sencillo, pues para no nos confundamos tanto. La formación de la parroquia de blancos estuvo bajo la perspectiva administrativa de último cuarto del siglo XVIII. Algunos corregimientos, aparte de dividirse en pueblos de indios, contaban con una o dos parroquias. Esto tenía que ver con el tipo de pobladores al que se iba a dirigir la administración religiosa del territorio. En un territorio donde había pueblos de indios y vecinos como agregados, se daba un carácter dual para impartir la formación religiosa. El trabajo del cura era para los pobladores, para las poblaciones distintas, es decir, indios y blancos. O sea, ahí sí no había distinción, era evangelización para todos. Al formar parroquias, se acababa con este carácter dual. Herrera muestra que estas solo eran ocupadas por pobladores blancos y eran tomadas como sede de la administración religiosa, que podía ser de indios o de blancos. Esto sucedió cuando en 1779 se autorizó a la iglesia de Zipaquirá se erigiera como parroquia después del traslado del pueblo de indios que allí existía. Antes existía una iglesia de indios y una de españoles. La diferenciación radicaba en quienes se responsabilizaban por la compra, sustentación del cura o párroco y los gastos de la iglesia. Herrera, 1996. La ciudad de Santa Fe, mientras tanto, dice Herrera, en el siglo XVIII estaba regida por un sistema territorial distinto al provincial. Es así que cuando se habla de parroquias de Santa Fe se refiere a los territorios alejados a la ciudad. La única ciudad que estaba dentro del panorama provincial fue Santa Fe. La segunda en importancia como asentamiento urbano importante era Zipaquirá. En consecuencia, eran los pueblos de las provincias los encargados de abastecer a las ciudades. En Zipaquirá se presentó una dinámica comercial con base en la producción de sal, lo cual hizo que se adoptaran medidas para que los blancos entre comillas, tuvieran acceso al pueblo de indios desde mediados del siglo XVII. De acuerdo con esto, entre comillas, el casco urbano, pues porque en ese entonces no se hablaba de casco urbano, de Zipaquirá fue dividido en dos sectores para asegurar la separación de indios y blancos, o sea, blancos no indios. A mediados del siglo XVIII, mientras que la población india disminuyó ostensiblemente, la población blanca aumentaba. Esto incidió en que los vecinos blancos buscaron asentarse en los pueblos de indios y en las tierras a mediados del siglo XVIII, mientras que la población india disminuyó ostensiblemente, la población blanca aumentaba. Esto incidió en que los vecinos blancos buscaron asentarse en los pueblos de indios y en las tierras cercanas a ellos. Por esta razón, a finales del siglo XVIII, cuando se da la mayor disminución de la población india, la audiencia santafereña propuso la transformación de los pueblos de indios en parroquias de blancos. Herrera, 1995. Para lograr este objetivo se propuso, dice Herrera, abro comillas, agregar los indios de la comunidad de unos o varios pueblos a otros y dejar la totalidad del espacio en poder de la población
de la población no india, que hasta entonces solo podía habitar legalmente algunas áreas del pueblo de indios. Este proceso demoró mucho tiempo, en especial por la resistencia indígena y por las connotaciones políticas de la última mitad del siglo XVIII. Cuando el oidor Verdugo y Orquendo visitó a Zipaquirá a mediados del siglo XVIII, notó que allí no se cumplía la norma de segregación espacial entre indios y españoles. Además, había un número grande de vecinos radicados en el caserío cuya expulsión sería importante. O sea, constantemente hubo una invasión de los territorios de los pueblos de indios, especialmente porque eran territorios de los resguardos. Es importante tener en cuenta el valor legatario, legendario que tenía el territorio de los resguardos, y por eso era altamente perseguido por los pueblos pues, de blancos o no indios, pues por poder total. En 1756 él había propuesto, como explica Herrera en 1996, 67, 70, etc., que, abre comillas, que se ensayara en Zipaquirá la división del territorio en dos departamentos, uno habitado por indios y otro por vecinos. Esta medida permitiría que los vecinos tuvieran acceso al caserío y a los terrenos agrícolas, manteniendo así las normas de segregación espacial. Esta medida fue aprobada en 1758 y radicada en 1759 por Aristegui, quien lo puso en práctica 2 años después, medida que no fue generalizada en la provincia. Pero en 1777, la política de agregación de pueblos liderada por Moreno y Escandón logró otro resultado. Moreno y Escandón ordenó la extinción de algunos pueblos de indios mediante el traslado de la comunidad que antes los habitaba a otros pueblos. Se daba libertad a los vecinos de ese pueblo que, para continuar con los servicios eclesiásticos, tramitaran ante las autoridades de Santa Fe la erección de las respectivas parroquias. Igualmente quedaban libres las tierras despojadas a los indios de los poblados y de los resguardos. Los vecinos debían participar en el remate de estas tierras. Herrera, 1996.